mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar, vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser, Y nuestro hermano Pedro Sánchez nos va a estar ministrando esta noche en la palabra de nuestro Dios. Mi hermano Pedro, Dios te bendiga. Puedes prender tu micrófono y que el Señor te utilice grandemente. Gracias, gracias hermano Danielito, que Dios me los bendiga grandemente. Hace unos meses atrás, nuestro querido amigo y socio en el Evangelio, Vicente Miranda, estuvo predicándonos algo de 2 de Corintios aquí en la Iglesia de Cristo de los Nogales. Y uno de los versículos que él usó se encuentra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11. Y aprovecho de decir buenas noches y gracias, hermanos, por esta invitación. Y mis respeto a todos los hermanos y hermanas de las noches de alabanza, de las noches de oración. Son un ejemplo para mí y mis respetos para cada uno de ustedes. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11, la primera oración, dice el apóstol Pablo, 2 de Corintios, capítulo 5, verso 11, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y hace unos meses atrás, mi querido Vicente Miranda estuvo persuadiendo a la iglesia del Señor en Nogales y me persuadió a mí. Y aquí estoy con este versículo porque quiero seguir el ejemplo de él en persuadirlos a ustedes en esta noche, persuadirlos a ustedes. Si conocemos el temor del Señor, los invito en esta noche a que podamos persuadir a los hombres. Y uno se podría preguntar inmediatamente, diciendo el texto, conociendo pues el temor del Señor. ¿En qué sentido Pablo conocía el temor del Señor? Y si usted lee el versículo anterior, el versículo 10, Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que seamos juzgados por lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo, por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Conocemos pues el temor del Señor. Entonces Pablo entiende que un día él debía presentarse ante el tribunal de Cristo, donde él, con Timoteo, con Tito y con sus colaboradores y con los corintios, debían de dar cuenta en el tribunal de Cristo. Es decir, que el juicio final, el tribunal de Cristo, llevó a Pablo a conocer, a experimentar, a entender el temor del Señor. Pablo entiende que él va a dar cuenta a Cristo en el tribunal del Señor por el ministerio que él recibió del Señor Jesús. Y hablo del ministerio del nuevo pacto, del ministerio del Espíritu, del ministerio que es de justificación, del ministerio que da vida, de ese ministerio mucho más glorioso, de ese ministerio que permanece para siempre. Ese ministerio, según el capítulo 4, versículo 1, él lo recibió del Señor por misericordia. Pablo, el apóstol, consideraba que el ministerio de la palabra, el ministerio de la predicación, el ministerio de la enseñanza, para él era lo más
pero lo más importante de su vida. Te doy un ejemplo. En Hechos capítulo 20, versículos 20 al 24, Hechos capítulo 20, versículos 20 al 24, Pablo dice en el versículo 20, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fíjense ahora he aquí ligado en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo, por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Espíritu Santo le dice a Pablo en todos los pueblos, en todas las ciudades, Pablo, te esperan prisiones, te esperan tribulaciones, te esperan azotes, te van a apedrear, te van a golpear, te van a derribar, en todas partes, Pablo. Pero mira lo que dice el versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso. ¡Wow! No hago caso de ninguna cosa. No me importa que me esperen tribulaciones, no me importa que me esperen azotes, cárceles, prisiones, no me importa que me apedreen, que me derriben, no hago caso de nada. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Aquí las prisiones no son importantes, mi vida no es importante, las tribulaciones no son importantes, mi vida no es importante. Aquí hay algo que es importante. Hay algo que es más importante que mi propia vida. Hay algo que es más importante que las prisiones, más importante que las tribulaciones. Dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Para mí lo más importante es terminar mi carrera con gozo, es terminar y realizar el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para Pablo, lo más importante no eran las prisiones que les esperaban, no eran los azotes que les esperaban. Para Pablo, lo más importante ni siquiera era su propia vida. Para Pablo, lo más importante era dar testimonio, era testificar, era enseñar, era anunciar, era proclamar de la gracia de Dios. Para Pablo, lo más importante, dar testimonio de la gracia del Señor, dar testimonio del Señor Jesucristo, testificar acerca de Jesucristo, anunciar acerca de Jesucristo. Te pregunto y me pregunto, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, cómo el temor del Señor llevó a Pablo a realizar su propio ministerio. Cómo el temor del Señor, ¿en qué sentido Pablo conoció el temor del Señor? El temor de Dios llevó a Pablo a realizar algo, a hacer algo, lo movió a hacer algo. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 11, conociendo pues el temor del Señor, y aquí estamos. Persuadimos a los hombres. El temor del Señor llevó al apóstol Pablo a persuadir a los hombres. Y persuadir significa convencer a alguien para que crea en Jesús. Persuadir significa inducir a alguien para que crea en el Señor Jesucristo. Persuadir significa mover a otros, estimular a otros, inducir a otros para que otros
puedan creer, puedan recibir, puedan aceptar a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. El temor a Cristo, la reverencia a Cristo, el respeto a Cristo lleva a Pablo a persuadir, a convencer a otros acerca de creer y aceptar el evangelio de la gracia de Dios. De hecho, miren Hechos capítulo 19, versículo 26, Hechos capítulo 19, versículo 26, lo que el texto nos dice. Escucha bien, iglesia del Señor. Escuchen bien, hermanos de la noche de oración. Escuchen bien, por favor. Quienes están hablando aquí son los enemigos del evangelio. Son los enemigos del ministerio de Pablo. Ellos están diciendo esto. Ellos. Pero veis y oís que este Pablo, este palabrero, este loco, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Pablo no solamente en Efeso, sino casi en toda Asia estaba persuadiendo, induciendo a los hombres para que crean en Jesús como el Cristo, casi en toda Asia. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos, inducimos, convencemos a otros para que lleguen a creer en Jesús. De hecho, en Hechos capítulo 26, versículo 28, Hechos capítulo 26, versículo 28, cuando Pablo se enfrentó al rey Agripa, el rey Agripa dijo a Pablo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, por poco me persuades a seguir a Cristo. Eso es lo que hacía Pablo, y no solamente ante los reyes, no solamente ante los poderosos, no solamente ante los grandes, sino también ante los pequeños. Leemos en Primera de Corintios, por ejemplo, capítulo 9, versículos 19 al 23, en Primera de Corintios capítulo 9, donde Pablo se hacía débil con el débil, judío con el judío, esclavo con el esclavo, con los que están con ley, como si él estuviera sin ley, pero tenía la ley de Cristo. Me he hecho débiles a los débiles, me he hecho esclavo a los esclavos, me he hecho judío a los judíos, me he hecho de todo para todos, con tal que gane al mayor número para Cristo. Y esto lo hago por causa del evangelio. Hermanos míos, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pablo sentía una gran responsabilidad, una gran deuda con la humanidad. Pablo dijo allá en Romanos capítulo 1 que él se sentía con una deuda, con el judío, con el gentil, con el bárbaro, con el sabio, con el menos sabio. Pablo sentía una deuda a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. Pablo sentía que le debía algo a las personas. Y Pablo, ciudadano romano, y Pablo, ciudadano judío, y Pablo, cristiano. Y según Romanos capítulo 13, Pablo pagaba sus cuentas, porque él mismo enseñó, no le debáis nada a nadie. Y si yo tengo una deuda con alguien, debo cancelarla, debo pagarla. En este caso, la deuda que la iglesia de Cristo tiene con la gente, nosotros le debemos a todas las personas el evangelio de la gracia de Dios. Estamos en deuda con las personas, a sabios y a no sabios, a griegos y a no griegos. Estamos endeudados. Le debemos a la gente el evangelio de Jesús. Y según yo entiendo,
no debamos nada a nadie. Los cristianos pagamos nuestras deudas. Si usted le debe algo a alguien, cancélelo, páguelo. Y usted le debe el Evangelio de Jesucristo a su mamá, le debe el Evangelio de Cristo a su padre, le debe el Evangelio de Cristo a sus hijos, le debe el Evangelio de Cristo a sus vecinos, le debe el Evangelio de Cristo a sus amigos en el trabajo. Tú le debes el Evangelio de Cristo a otros. Y como cristianos debemos pagar nuestras deudas. Debemos cancelar lo que debemos. De hecho, Pablo en Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3, verdad digo en Cristo y no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza. Hay un continuo dolor en mi corazón. ¿Notaste las palabras? Gran tristeza y continuo dolor en el corazón. ¿Qué le producía dolor a Pablo? ¿Qué lo llenaba de tristeza a Pablo? Versículo 3. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes en la carne. Pablo estaba dispuesto a ponerse en la misma posición que se puso Jesucristo en la cruz. ¿Y cuál es esa posición? Pablo está diciendo, desearía yo mismo estar bajo maldición, desearía yo mismo recibir la ira de Dios con tal que otros pudieran salvarse, otros pudieran conocer a Cristo, otros pudieran conocer a Jesús. Siento un gran dolor en mi corazón, siento una continua tristeza en mi alma, porque desearía yo mismo estar separado de Cristo, bajo maldición. Pablo entiende que estar separado de Cristo es estar bajo maldición. Pablo entiende que estar separado de Cristo es estar bajo la ira de Dios. Y Pablo siente ese dolor. Desearía yo mismo estar separado de Cristo. Desearía yo mismo estar bajo de maldición con tal que mis parientes conocieran a Jesús, recibieran a Jesús. Hermanos míos, tenemos los hermanos de la noche de oración, tenemos la responsabilidad como iglesia, persuadir a los hombres, convencer a los hombres, atraer a los hombres a Cristo con el poder de Dios. Judas dice a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia. Santiago dice que si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, sepa que el que haga volver al pecador del error de su mal camino, salvará de muerte un alma. De eso estoy hablando. Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecado. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Y cuando hablo de persuadir, no hablo únicamente del ministerio de la predicación en un púlpito, como lo hacen los ancianos, los evangelistas y los predicadores. No me estoy refiriendo a eso. No me estoy refiriendo a aquellos que usamos el púlpito para predicar y para enseñar. No. Hablo de persuadir a todos los hombres, hablo del ministerio que nosotros debemos realizar en nuestra propia oficina, el ministerio que debemos realizar en nuestra empresa, en nuestros colegios, en nuestras universidades, en nuestro propio vecindario,
en nuestros propios mercados, en nuestras propias ferias. Hablo de ese ministerio. Nosotros tenemos la oportunidad de persuadir a otros, pero ahí, en la empresa donde estás, en la oficina donde estás, en el colegio donde estás, en el vecindario donde estás, en el lugar donde Dios te tiene colocado hoy día. Persuadimos a los hombres, conociendo pues el temor del Señor. Es nuestra responsabilidad. Recuerdo la predicación de Masaru, el paralítico, esos cuatro amigos que no sabemos sus nombres, llevaron al paralítico a los pies de Jesús. Tuvieron que subir una escalera, tuvieron que subirlo en el techo, tuvieron que bajarlo del techo. Eso significa que estos cuatro hombres hicieron lo imposible para que su amigo paralítico conociera a Jesús, conociera al Hijo de Dios. Hicieron lo imposible para que este paralítico llegara delante de Jesús. Me acuerdo de la parábola de los convidados a la boda. Se preparó una gran boda. Y cuando llegó la hora de la fiesta, de la celebración, los que fueron invitados a las bodas empezaron a excusarse todos. He comprado unas yuntas de bueyes y no puedo ir. Acabo de comprar una finca, una parcela, un terreno y no puedo ir. Otro dijo, acabo de casarme y no puedo asistir. Excusas tras excusas para no ir a la celebración de las bodas. Cuando el rey supo de las excusas de los convidados, se enojó el rey y le dijo a sus siervos, como nos dicen esta noche a nosotros, le dijo a sus siervos, vayan a las plazas, vayan a las calles, vayan y traigan a los pobres, traigan a los mancos, a los cojos, a los ciegos, tráiganlo y llenen mi casa. Tráiganlos. ¿Por qué? Porque los pobres no van a venir solos, los ciegos no van a venir solos, los paralíticos no van a venir solos, los enfermos no van a venir solos. Tú tienes que traerlos, yo tengo que traerlos. Los siervos le dijeron, Señor, hemos hecho como tú nos mandaste, pero aún hay lugar en tu casa, aún hay lugar en el palacio. Y el Señor les dijo, vayan por los caminos, vayan por las plazas y fuércenlo a entrar para que se llene mi casa. Fuércenlos a entrar, insistan, sigan persuadiéndonos. Si conocemos el temor del Señor, sigan persuadiéndonos, sigan convenciéndonos, sigan atrayéndonos a otro, porque aún hay lugar en el reino de Dios, aún hay lugar en la casa de Dios, aún hay lugar en la iglesia del Señor, la casa del Señor, el reino de Dios, aún hay lugar para los mancos, para los pobres, para los necesitados, para los leprosos, para la gente que no conoce a Jesús. La casa aún no se ha llenado. Tráiganlos para que mi casa se llene. Hay una alarma en la Biblia. Hay un mensaje muy alarmante en la Biblia. ¿Cuál es ese mensaje? Miren lo que dice Proverbios 24, versículo 11. Es una alarma para mí. Y espero que sea una alarma para ti también. Proverbios 24. Escucha, iglesia del Señor, lo que te dice tu Dios. Si conoces el temor del Señor, mira lo que dice nuestro Señor. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Esa es la tarea.
librar a los que son llevados a la muerte, salvar a los que están en peligro de muerte. La idea de salvar, la idea de salvación en la Biblia significa que las personas están a punto de morir. Y hay personas que se están muriendo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza en este mundo. Si conoces el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Versículo 12. Porque si dijeres, ciertamente no lo subimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Hermanos míos, esta es la misión. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a todos los hombres. Hay algo que yo nunca he contado públicamente y creo que este es el momento para contarlo. Cuando conocí el Evangelio de Jesús por la primera vez, yo sabía que tenía que persuadir a los hombres, que tenía que testificar, que tenía que anunciar y que tenía que proclamar a Jesús. Pero en mi mente, imposible que yo le hablase a otros acerca de Jesús. Por mi vida antigua, por mi vida pasada, era imposible. Así que lo que hice fue comprarme una radio bien grande, en ese tiempo con cassette, y usé los casetes de Larry White, un misionero norteamericano que hizo misiones en Centroamérica, especialmente en El Salvador. Con mi hermanita Verónica Sánchez, reuníamos a los vecinos, a los familiares y a los amigos en casa de ella, 20, 30 personas, estudiando todos los días sábados, la Biblia como modelo, discípulos verdaderos. Pero el que predicaba, el que enseñaba, era Larry White a través de un cassette con la radio portátil. Un sábado, no me olvido de ese sábado. Llegaron 30 personas, todos con la Biblia abierta, y había que predicar el Evangelio. Y pusimos el cassette del Evangelio de Larry White. Y cuando voy a hacerle play para que Larry White comience a dar su estudio, hay un corte de luz en la casa. Y quedó todo oscuro. Yo casi me desmayo en ese momento. Le dije a mi hermanita Verónica, mija, ¿pagó la cuenta de la luz? Ella me dijo, está todo pagado. Y entonces, ¿qué sucedió? Salgo a la calle y todas las casas tenían luz. Todas las casas, menos la casa de mi hermana. ¡Wow! ¿Y ahora qué hago? Yo dije, ¿qué está pasando? Y mi hermana Verónica me dice, usted, Pedro, tiene que predicar el Evangelio esta noche. Y cuando ella me dice eso, empecé a sudar, empecé a transpirar y me encomendé en las manos de Dios. Padre, yo soy muy ignorante, Padre. Tengo muchas limitaciones, Padre. No sé leer bien, no sé escribir bien. Padre, ayúdame. Y me entregué en las manos de Dios en ese momento. Y desde ese día comencé a predicar y a persuadir a todos los hombres que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios
y que Él había muerto en la cruz y que había resucitado entre los muertos hasta el día de hoy. 40 años persuadiendo a los hombres. Yo creo que bajó un ángel del cielo y cortó la luz de la casa de mi hermana. Hermanos míos, así comenzó su servidor. Si tenemos el temor del Señor, debemos persuadir a los hombres. ¿Cómo puedo persuadir a mi jefe que Jesús es el Señor? ¿Cómo puedo persuadir a mis compañeros de trabajo que Jesús es el Cristo? ¿Cómo puedo persuadir a los clientes que visito? ¿Cómo puedo persuadir a los demás? Hermanos míos, por si acaso, no estoy hablando de ofrecer un volante, un folleto, un tratadito. No, no estoy hablando de eso. No estoy hablando tampoco de enviarle un link a otro para que se conecte. Tampoco no estoy hablando de eso. Pero por la pandemia eso es lo que vamos a tener que hacer muchos de nosotros. Estoy hablando de cómo persuadir, de cómo convencer a otros a creer en el Hijo de Dios. Te voy a darte un ejemplo. Otro ejemplo. A mí me gusta ir al mercado a comprar las frutas, las verduras, el pescado, la carne. Me gusta ir a comprar a la farmacia. Pero no voy a comprar solo porque la verdura es más económica, la carne es más económica, no. Aquí en Santiago, cuando voy al mercado, cuando voy a comprar las verduras, los pescados, lo hago con un propósito. Persuadir al casero que me atiende, persuadir al que me vende la carne, al que me vende el pescado, persuadir al que me vende la fruta, persuadirlos a ellos de que Jesús es el Hijo de Dios. Y fue así que muchos ferianos, muchos que trabajan en el mercado, en la fruta, en el pescado, en la carne, en la verdura, conocieron a Jesús, se entregaron a Jesús y obedecieron el Evangelio. ¿Por qué? Porque más que ir a comprar la fruta, hice una conexión con ellos, me relacioné con ellos. Ellos empezaron a pedirme la oración, empezaron a pedirme que orara por sus esposas, por sus matrimonios, por sus familias. Y cuando llegó el momento de hablarles del Evangelio, ellos aceptaron escuchar el Evangelio. De eso estoy hablando, de persuadir, de entrar en una relación con los demás. Ayer domingo tenía 3 farmacias para ir a comprar unos remedios a mi nieta Lili, un jarabe. Pero decidí ir a la farmacia Belén. ¿Por qué a la farmacia Belén? Si es más cara que la farmacia de allá y que la otra farmacia. ¿Pero por qué fui a la farmacia Belén? Porque ahí estaba una señora, la cajera, que estaba persuadiéndola. He estado hablándole de Jesús, del poder de Dios, de la grandeza de Dios. Ella ayer, cuando compré el jarabe, me pidió la oración por ella, me pidió la oración por su hijo. Y va a conectarse el domingo en el aniversario y va a conectarse para todas las noches de campaña. Pero eso no fue de un día para otro. Tuve que persuadirla, atraerla a Cristo, inducirla a Cristo, llevarla a la palabra. Y cada vez que salgo a hacer algo, voy pensando, ¿cómo persuadir a los hombres para llevarlos a Cristo? De hecho, cuando llevamos el carro para que lo laven algunas personas, el carro podría lavarlo yo, el carro podría lavarlo mis hijos, pero llevo el carro a lavarlo porque la persona que me lava el carro, le hablo de Cristo, le hablo de la palabra, lo induzco a que conozca a Jesús, a que conozca la palabra de Dios, a que conozca el Evangelio. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. De eso estoy hablando. De cómo puedo persuadir al que me vende la carne, al de la farmacia, al del mercado, al que me lava el carro, al que me vende las verduras, al que me atiende en el supermercado. ¿Cómo puedo persuadirlos a ellos? Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres.
En segunda de Corintios de nuevo, segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5, dos cositas más. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 13. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Porque si estamos locos. Aquí Pablo usa la palabra loco como una persona que realiza su ministerio, su trabajo, su labor con mucha pasión. Pablo reconoce que cuando predica, que cuando persuade a los hombres, que cuando da testimonio de Cristo, Pablo reconoce que lo hace sin control, lo hace con pasión, con fervor, con entrega del corazón. Locos para Dios, dice Pablo. Si estamos locos para Dios, pero estamos locos por Jesucristo, estamos locos por el Evangelio, porque Cristo lo era todo para Pablo. Por Cristo Pablo renunció a todo. Por Cristo Pablo tuvo todo como por basura para ganar a Cristo y ser de Él. Y yo quiero preguntarte en esta noche. A Pablo Jesucristo lo volvía loco. Lo volvía loco. Te pregunto en esta noche, ¿qué es lo que te enloquece a ti? ¿Qué es lo más que te apasiona en tu vida? ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te quita el aliento, hermano? Hermano, ¿qué es lo que te quita el sueño a ti? ¿Qué es lo que te vuelve loco? ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús que dijo? Jesús dijo que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. ¿Se acuerdan? Jesús dijo que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. ¿Qué quiso decir Jesús aquí con eso? Te doy un ejemplo. ¿Te has puesto a pensar en los apasionados, en los fanáticos de un equipo de fútbol? ¿Te has puesto a pensar lo que un fanático hace por acompañar a su equipo de fútbol? Yo sé lo que es el fanático de fútbol. Los fanáticos de fútbol acompañan a sus equipos por todas las ciudades, por todos los pueblos, teniendo dinero o no teniendo dinero, viajando en bus o viajando a pies, pero lo hacen. Porque su equipo de fútbol es su pasión, es su religión, es todo para ellos. Tengo amigos que han viajado para ver a su equipo de fútbol. Su equipo. Han viajado kilómetros y kilómetros a pie. Porque les apasiona su equipo. Porque los vuelve locos su equipo. Porque se entregan por completo a su equipo. Porque hacen todo lo posible por ver a su equipo. Los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Mucho más astutos. Hermanos míos, cuando Pablo se presentó delante de Festo, Pablo lo estaba persuadiendo, lo estaba trayendo a Cristo, y Festo le dijo: Pablo, las muchas palabras, las muchas letras te están volviendo loco. Y Pablo le dijo: no, mi rey, no, mi señor, no son palabras de un loco, son palabras de verdad, son palabras de cordura. Y yo digo, hermano mío, en esta noche, que necesitamos locos para Cristo, locos que se conviertan a Jesús, locos que hablen palabras de verdad, locos que puedan persuadir, locos que puedan convencer a otros de que Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo, el Hijo de Dios. Necesitamos de esa clase de locos. Hermanos míos, paciencia, hermanitos lindos, paciencia, por favor. Debo de decirlo. ¿Te has puesto a pensar cuál fue la única prohibición que las autoridades religiosas le hicieron a los discípulos del Señor en el libro de los Hechos? Mira Hechos capítulo 4, versículos 17 y 20. Hechos capítulo 4. Mira lo que dijeron las autoridades. Dicen ellos: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo,
Amanecémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, les intimaron en que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgar, ¿es justo delante de Dios obedecer a los hombres o obedecer a Dios? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos oído, lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos míos, ¿cuál es mi punto? ¿Cuál es mi punto? En el libro de los Hechos, las autoridades religiosas, lo único que le prohibieron a los apóstoles, lo único, no hablen, no prediquen, no persuadan a nadie acerca del nombre de Jesús. Pueden reunirse en las casas, pueden reunirse en el templo, pueden seguir celebrando la cena del Señor, pueden seguir cantando, pueden seguir ofrendando, pueden seguir teniendo comunión unos con otros, pueden seguir alabando a Dios, pero no hablen, no hablen, no prediquen, no persuadan a nadie acerca de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La única prohibición, no hablen de Jesús, no hablen del Cristo, no hablen del Hijo de Dios. Es la única. Pablo dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo. El amor de Cristo se había posesionado de Pablo. El amor de Cristo lleva a los cristianos a persuadir, a atraer y a convencer a otros del Evangelio. La palabra, el amor de Cristo me constriñe. La palabra constriñe significa me obliga, algo que me fuerza, algo que me empuja. Lo que Pablo está diciendo aquí, el amor de Cristo que fue derramado en la cruz, el amor de Cristo que fue derramado en mi corazón por el Espíritu Santo, el amor de Cristo que cede a todo conocimiento. El amor de Cristo me obliga, el amor de Cristo me fuerza, el amor de Cristo me empuja a persuadir a todos los hombres a que crean en Jesús. ¿Conoces el temor de Dios? Conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres. Conociendo el amor de Cristo, persuadimos a los hombres. Y termino. ¿Te acuerdas de los 4 leprosos allá en el libro de Segunda de Reyes? Esos 4 leprosos que estaban ahí muriéndose cuando los asirios sitiaron la ciudad de Samaria. Leamos lo que dice el texto. Leamos lo que dice el texto. Los 4 leprosos estaban ahí. Dijeron, si entramos a la ciudad, vamos a morir en la ciudad, porque había un hambre terrible. Si nos quedamos aquí, vamos a morir de toda manera. Si vamos al campamento de los asirios, capaz que los asirios nos maten o nos dejen vivir. Sea como sea, los leprosos dijeron, vamos a morir. Vamos. Y cuando llegaron al campamento, no había ningún soldado de los enemigos, ningún soldado. Todos habían huido por algo que Dios había hecho. Y entraron a las tiendas y encontraron vestidos, comida, bebida, joyas, platas, oro. Encontraron todo en abundancia. Los leprosos tenían todo en abundancia para ellos. El texto bíblico dice esto. Segunda de Reyes, capítulo 7, verso 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y todo el mundo muriéndose de hambre. Y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Escondieron las cosas. Y vuelto, entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron.
Capítulo 7, verso 9. Luego se dijeron el uno al otro. Aquí están los 4 leprosos. No estamos haciendo bien. No estamos haciendo bien. Hoy es el día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues, ahora entremos y demos la nueva en casa del rey. Para terminar en esta noche, los 4 leprosos dijeron, no estamos haciendo bien. Hoy es el día de buenas nuevas. No estamos haciendo bien porque nosotros estamos callando. Si esperamos al amanecer, nos puede alcanzar la maldad. Había temor en ellos. Demos las buenas nuevas. Y yo quiero que reflexionemos en esta noche. Iglesia de Cristo, en un sentido, no estamos haciendo bien si estamos callando la buena noticia. No estamos haciendo bien si no estamos persuadiendo a los hombres. Los leprosos tienen temor. Si callamos, no puede alcanzar nuestra maldad. Es una maldad, creo yo. Es una maldad callar cuando otros se están muriendo de hambre. Es una maldad tener la cura, tener el remedio para una enfermedad y quedarse callado. Es una maldad, hermanos míos. Tú y yo estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Tú y yo estamos completos en Jesús. Tú y yo estamos enriquecidos en todo por Jesucristo. Pero no está bien que nosotros, los cristianos, no está bien que tú y yo tengamos abundancia, tengamos riquezas espirituales y que otros estén pereciendo de hambre. No está bien, en un sentido, que nosotros todas las noches de oración y en nuestras propias iglesias de Cristo estemos alimentándonos con caviar, con filete, con un salmón espiritual. Y la gente afuera se está muriendo y está pereciendo de hambre. No está bien que nosotros tengamos riquezas y los que están a nuestro alrededor estén muriéndose de hambre. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Hermanos míos, ¿conoces pues el temor del Señor? ¿Sabes que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo? ¿Lo sabes? Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Que Dios me los bendiga. Muy buenas noches. Busca primero